Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día voy a explicar un concepto que, si bien yo no lo entiendo completamente, ¿sí? Y esto lo digo a modo de, hay cosas que aún no entiendo respecto a la liquidez, porque la información que voy obteniendo y de la cual voy aprendiendo es a medida la que me van enseñando los gráficos, y es netamente en base a la experiencia que yo tenga frente al mercado, en el trading. Entonces, puede que hayan cosas que tú sepas que yo no sé, y si es así, yo feliz de que me las comentes y así poder analizarlo o tomarlo en cuenta y probarlo, comprobarlo por uno mismo, como siempre digo, es lo mejor. Entonces, dicho eso, voy a explicar un poquito lo que es la liquidez, ¿vale? Los tipos de liquidez que existen, cuándo ir por la liquidez, porque la liquidez puede ser un objetivo, siempre y cuando sea coherente. ¿Cuál es el objetivo de la liquidez en sí? ¿Por qué la liquidez está donde está? ¿Vale? Y algo que es igual importante respecto a estructura de mercado, ¿cuál es la importancia de la liquidez en la estructura del mercado? ¿Vale? Súper importante porque básicamente la liquidez es una de las piedras angulares del, de la estructuración del mercado. Porque la estructuración del mercado es, si bien por oferta y demanda, claramente, pero respecto a análisis técnico del crudo, no del crudo como el activo, pero análisis técnico en profundidad, serían las zonas de interés, ¿sí? Serían los patrones gráficos y sería la liquidez, ¿vale? Eso es como las tres partes más importantes del trading de las cuales hay que tener mayor noción. Son las que se deben profundizar en mayor medida, ¿vale? Que abarcan todo, en todas las temporalidades, ¿vale? Entonces partamos. Dicho eso, ya creo que me pongo el parche antes de la herida, pero creo que sirve. Vale. Primero que todo, ¿qué es la liquidez? La liquidez se conoce como básicamente una serie de retrocesos consecutivos. Por ejemplo, dos altos iguales, ¿vale? Me generarían liquidez, ¿vale? Liquidez. Así de simple. Dos saltos consecutivos me generarían liquidez. O dos retrocesos que son demasiado profundos como para ser considerados una continuidad estructural saludable, en el sentido de estar buscando cortos por continuidad estructural en esta zona, ¿vale? También, obviamente, la liquidez pueden ser dos mínimos. Es indiferente a la dirección del precio, ¿vale? Lo que sí es que también es obvio, pero lo voy a mencionar igual. La liquidez tiene que ser expuesta, ¿vale? Es decir, esto no sería liquidez, ¿vale? Esto no sería liquidez, ¿vale? Tiene que ser expuesta, tiene que ser en base a una zona que no se ha cotizado, ¿vale? Con retrocesos consecutivos que son demasiado profundos como para ser considerados sanos dentro de una estructura. Siempre y cuando, en este ejemplo, se está buscando una estructura de continuidad, ¿vale? Un mínimo que haga un nuevo máximo, algo así, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, si tenemos un mínimo, que es un máximo, un mínimo, que es un máximo, ¿vale? Eso es un patrón gráfico escalonado, es el patrón gráfico tradicional, solamente que es más conocido de una forma más fractálica, más perfecta, más fácil de identificar para el cerebro humano, que es con un retroceso por lo menos hasta el 50%. Eso es un patrón gráfico, ¿vale? Existen diferentes tipos de patrones gráficos, pero no vamos a hablar ahora sobre los patrones gráficos, ¿vale? Entonces, es un retroceso saludable. Si tenemos un retroceso demasiado profundo, no se considera saludable para la estructura porque, aplicando el concepto de liquidez, son retrocesos consecutivos y el precio es atraído hacia esos retrocesos con el sentido de perforarlos, obviamente. ¿Vale? Muchas veces, es algo súper habitual, bueno, eso lo voy a mencionar mejor más adelante. Así que eso es básicamente la liquidez. Ahora,
como concepto, que es la liquidez, es dinero. Dinero en forma de nuestros PCLs, ¿vale? Porque nos falta el que cree que el precio aquí tenía un soporte. Bueno, sin ofender, hay gente que lo ocupe, pero bueno. Nos falta el que por algún motivo cree que aquí el precio va a dar una continua estructural. Hay una zona de interés y lo busca acá. Vale, sí, hay muchas veces en que el precio hace eso, totalmente. Pero la probabilidad, ya que estamos dentro del trading, ¿vale? Y un tema de probabilidad, la probabilidad de que eso termine bien es bastante baja. Pero aún así lo puede hacer, ¿vale? Muchas veces puede hacer esto, ¿vale? Ir por esa liquidez, tomarse la liquidez y sobre ella tener una zona de interés y de continua estructural, ¿vale? Eso es lo que por lo general pasa, ¿vale? Ahora, hay operaciones, hay estructuras que al identificarlas a tiempo, uno puede ser parte de esa liquidez, ¿vale? Por ejemplo, supongamos el caso anterior, arriba, abajo, ya, supongamos que aquí, ya mira, este mínimo no hace un nuevo máximo, ¿vale? Pero reacciona, por ejemplo, en una zona de interés que generó probablemente un rompimiento en una temporal inferior y eso será un nuevo máximo. Es totalmente válido. Pero tú al considerar esto sabes que con mucha probabilidad vas a hacer liquidez. Por lo tanto, tu TP objetivo debería ser lo más coherente hasta el hacer nuevo máximo, porque al hacer nuevo máximo sabes que con mucha probabilidad empiezan a activarse las zonas de interés del operador o instituciones para una continua estructural y al tener liquidez en contra el precio es atraído por ella, ¿vale? Vamos a dibujar la liquidez, ahí sí, acá tengo uno, entonces el precio puede venir por una zona de interés y tú ser la liquidez, ¿vale? Así que la liquidez tiene que ser objetiva, chicos. Son muy pocos casos en los que este movimiento, por ejemplo, lo tomado acá en largo, sube, 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 luego sigue estructurando y se va. Son muy pocos casos en los que pasa eso. Y se los digo por experiencia, ¿vale? Se los digo por experiencia. Me ha pasado muchas veces que digo, oh, hasta la luna y no es así. Pero por lo menos tengo el tic de ir tomando parciales. Eso igual me ha ayudado a mitigar un poco estas situaciones, ¿vale? Así que vamos a hacerlo igual un poquito rapidito porque la liquidez es un tema bastante extenso. Vale, ya vimos qué es la liquidez, ¿vale? Y cómo se va dibujando dentro del gráfico. Lo que sigue a continuación sería entonces qué tipos de liquidez existen, ¿vale? Claramente puede decir la liquidez de retrocesos consecutivos, como acabamos de dibujar, retrocesos consecutivos demasiado profundos como para ser considerados saludables. Pum, se los toma y continúa estructural, ¿vale? Ese es un tipo. El otro que vimos es altos iguales o bajos iguales, ¿vale? Ambos son liquidez. Cualquier retroceso demasiado profundo dentro de su estructuración es considerado liquidez, ¿vale? Ahora, ¿qué otro tipo de liquidez existe? Existen liquidez en forma de zonas de interés. Que básicamente nuestras zonas de interés, devolviéndonos a la esencia de lo que son, las zonas de interés son huellas institucionales. A nosotros nos interesan esas huellas institucionales por lo mismo, por la esencia de lo que son huellas. Nos interesan esas huellas porque en teoría contendrían las órdenes suficientes, la liquidez suficiente como para dar continuidad estructural al movimiento, ¿vale? Órdenes suficientes, por ejemplo, en este caso, para dar corto, porque por algunos motivos nosotros decidimos que esta zona de interés o este IFC o order block fue el causante de un rompimiento estructural, fue el que dio continuidad estructural. Por algún motivo decidimos que esa es nuestra zona de interés, ¿vale? Y en esa zona de interés observamos el lower time frame para ver si la estructuración en esas pequeñas temporalidades es coherente para ingresar alguna operación, en este caso en corto. Eso sería cómo entendemos una zona de interés y qué es lo que es en el fondo. Es un bloque de órdenes pendientes, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces puede ser que estas zonas de interés o estos IFC por determinados factores sean malas zonas de interés
porque terminan siendo perforados, lo cual en teoría nos indica que esas zonas de interés no tienen la liquidez suficiente o las órdenes pendientes que nosotros estamos intentando identificar como para lograr que de la continua estructural, ¿vale? Pero si en algún momento, supongamos el mejor ejemplo, si llega a una zona de interés y en ella genera la continua estructural al tener la liquidez o las órdenes suficientes para continuar su estructura bajista, ¿vale? Esto sería el otro tipo de liquidez. El otro tipo de liquidez está en forma de IFC. Ahora, súper importante saber filtrar tus zonas de interés, ¿vale? De una forma objetiva. En uno de los videos anteriores, si no me equivoco, ¿sí? Si en un video anterior subí explicando cómo elegir un order block o un IFC o una zona de interés, ¿vale? Que era de forma objetiva por la estructura, su composición, ¿vale? Si bien no mencioné el darle relevancia a un order block o IFC por ser causante de algo, ser causante de un boss, ser causante de un shock. ¿Por qué? Porque a mi parecer no busco IFC o huellas institucionales causantes de algo. ¿Por qué? Porque muchas veces las huellas que son causantes de algo es información que nos entregan, ¿cierto? Nosotros vemos que determinada huella hizo un movimiento que causó un rompimiento y en base a eso nosotros decidimos posicionarnos ahí. Para mí las instituciones y el algoritmo interbancario sabe eso. Él sabe que deja ciertas huellas, él sabe que nosotros identificamos ciertos movimientos con mucho volumen y tomar decisiones en base a que ellos me hicieron ver, porque ellos te hacen ver, ellos saben la información que te entregan. ¿Vale? Los mejores movimientos siempre son los que están escondidos a la simple vista, o sea, a simple vista, ¿vale? Siempre los mejores movimientos están escondidos. De hecho, muchos movimientos son por estructura interna, ¿vale? Los de estructura externa, por rompimientos estructurales, giros estructurales, son indicativos, pero los mejores movimientos son por estructura interna, son los más saludables y en el fondo son los más acertados. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, volviendo a eso, no decidí poner el tema del shock o los boss como un motivo para elegir mis zonas de interés en el video anterior, por eso, porque tomarlo como es que este fue el que rompió esto. Por ejemplo, si, no sé, estoy buscando aquí porque, a ver, vamos a hacerlo coherente. Vamos a hacer esto, aquí, aquí, acá. Vale, esto. Aquí tengo el choc. Vale. Ok, ahí tengo el choc. Lo coherente sería, tengo un rompimiento estructural, defino mis zonas de interés y por eso busco continua estructural, ¿vale? Totalmente válido. Mucha gente lo aplica. Sí, vale. Yo no lo aplico mucho. En el sentido de dejar mis posiciones, por ejemplo, si esto fuera M1, tendría que... Es que en verdad no lo haría. No lo haría. Antes lo hacía y ya no lo hago. Espero otra confirmación por estructuración interna, pero bueno. Por ejemplo, rompimiento de M1, posicionamiento en una orden, pones tu orden en el IFC de M1 y apostas. Yo no lo haría. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa técnica es muy conocida y ellos saben que uno hace eso y la tasa de probabilidad en que eso funcione es muy muy baja, ¿vale? Lo que sí esperaría un nuevo rompimiento. Un nuevo rompimiento identificaría si este máximo es fuerte, si este IFC es válido, porque lo más probable es que este IFC sea inválido. Y digo lo más probable porque muchas veces pasa eso. Entonces podría volver a romper arriba y aquí es donde me importaría un poco más con la estructuración que haga, ¿vale? Entonces, el relevante choch de M1, no. El choch de M1 o el choch en general me avisa que algo está pasando en el gráfico, que hay un cambio estructural, pero no significa que sí o sí la estructura fue rota y que esto sí o sí tiene que hacer un nuevo mínimo. No, para nada. No, significa que tengo que poner atención en la zona. Por eso no quise poner el choch
en las zonas de interés, porque no lo tomo como un factor determinante de que esas zonas de interés tienen que dar continuidad estructural. Solamente el choch me indica que algo está pasando, ¿vale? Que algo está comenzando y que yo tengo que agarrarlo al concluir lo que esté comenzando, ¿vale? Después de hacer la manipulación, todo lo que quiera, al terminar yo tengo que identificar algún patrón que me indique eso, ¿vale? Pero bueno, no me quiero extender mucho con eso, pero por eso básicamente existe este tipo de liquidez. IFC es en forma de liquidez, ¿vale? Vale. ¿Cuál es el objetivo de la liquidez? La liquidez, como dije, va de la mano con los patrones gráficos y con las zonas de interés. La liquidez, nosotros ya sabemos identificarla, ¿vale? Identificamos la liquidez. Ok, aquí tengo liquidez. Ocupo los filtros que mencioné antes, por ejemplo. Sé que esta es mi estructura, ¿vale? Esta es mi estructura y me identifico estos mínimos y me doy cuenta que estos mínimos, ok, son inválidos. Son inválidos, ¿vale? Que también lo expliqué en un videito, pero bueno. Son inválidos en el sentido de que su estructuración no cumple con cierto criterio que me hace considerarlos un punto de interés. Un punto estructural. Si bien pueden causar continuidad estructural al tener zonas válidas de interés dentro de su pierna, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pueden generar continuidad estructural. O sea, lo que hago referencia es que el precio puede hacer esto, irse arriba, ¿vale? O ir de abajo, o irse arriba, lo puede hacerlo más bien, ¿vale? Pero en el caso de que, vamos a dibujarlo bien claro, en el caso de que tenga una zona de interés, por ejemplo acá, de algún tipo, ¿vale? En el caso de que tenga una zona de interés y el precio baje, me perfore estos mínimos, yo sé que al identificar estos mínimos, al mirar su composición de velas y ver que son falsos mínimos y que son débiles, que no son mis reales puntos estructurales, ¿vale? Y filtro y este realmente es mi punto estructural, ¿vale? Me hace decir que esto es un falso rompimiento, porque eso no es un rompimiento real de mi estructura, sino que sigue siendo alcista, perdón, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Bueno, claramente yo me posiciono acá, ya identifico que la estructura tiene una dirección real alcista, ¿vale? Se tomó la liquidez en forma de retrocesos consecutivos, se tomó la liquidez en forma de IFC, y luego, ¿qué es lo que hace? Perdón, creo que me equivoqué. Ya, vale, esto lo voy a poner acá. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Empieza a subir, ¿vale? Empieza a agarrarnos para el huevo, para variar, y empieza a acumular liquidez en la parte exterior, ¿vale? Es decir, liquidez interna del movimiento. De hecho, mira, lo voy a dibujar mejor. Para que les quede con mayor claridad. Ya. Más difícil. Más difícil, pero más difícil en el sentido de que tiene máximo y mínimo, estructuración interna. Sí, claramente, ¿sí? Nivel de complejidad estructural, ¿vale? Pero quería hacerlo ver fácil por términos de liquidez, ¿vale? Y nos genera, vamos a hacerle más liquidez todavía para que se entienda. Vale, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya, básicamente tenemos un rompimiento inductivo. O sea, ¿qué es lo que hace? Hace que se posicionen, o sea, no automáticamente que se posicionen los operadores, pero sí hace que estén buscando dirección en cortos en sus posiciones en estas zonas de interés, ¿vale? Un rompimiento que causa una idea de que el precio en realidad se está girando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Si nos fijamos, lo que hace es, al momento de estar estructurando en largos, genera liquidez interna, ¿vale? Y al momento de ir por la liquidez interna, ¿vale? Ir a tomarse esta liquidez,
empieza a generar liquidez externa. ¿A qué hago referencia? Que el precio sube, y en ese proceso genera su liquidez interna, máximo, baja a tomarse la liquidez interna y en ese proceso genera la externa, ¿vale? Llega acá, la zona de interés, al término de tomarse la liquidez, ¿vale? Y en eso comienza a subir para tomarse la liquidez externa. Eso es un movimiento sano del precio, ¿vale? El precio, cuando tú quieres ver que una estructuración va sana, va dibujando así. No necesariamente con este choque inductivo, no necesariamente con estos IFC, pero lo que sí necesariamente tiene que hacer es liquidez interna, liquidez externa. De hecho, me atrevo a decir que cuando no veo liquidez en los gráficos, ¿vale? Que es muy difícil porque siempre hay, pero pasa que muchas veces la liquidez está en H4, tienes liquidez en temporalidades más altas y lo que estás teniendo son cero liquidez en tus temporalidades bajas, y eso suele, y viceversa, de hecho, eso suele pasar cuando tenemos mercados que son muy volátiles, ¿vale? Por ejemplo, cuando empezó el tema de Ucrania, o sea, cuando entré yo al mercado, estamos en mensual, joder, ¿cuándo entré al mercado? Creo que al mercado, pero por el semanal. Yo el mercado lo conocí por acá. Sí, aquí conocí el mercado, en todo este retroceso. Fue muy bueno para aprender todo ese movimiento. Pero a veces tienes esto. Boom, boom, boom. Más que nada cuando hay épocas complicadas, ¿vale? Como lo que estamos viendo ahora. Entonces, cuando tienes esos movimientos, no puedes ver liquidez. Es muy difícil ver liquidez. Si bien la puedes tener en M5, M3, que es de hecho lo que hacía, pero no al nivel que lo hago hoy en día, ¿vale? Pero tienes que moverte mucho las temporalidades. Al día de hoy tenemos una liquidez muy linda. O sea, la estructuración es impecable. El mercado te está regalando opciones para ir en largo, ¿vale? Que lo acompaña obviamente toda la situación global, pero está haciendo básicamente eso, ¿vale? O sea, las operaciones en largo están gritando. Vale, entonces, ¿qué tipos de liquidez existen? PIFC o retrocesos demasiado profundos para ser considerados saludables dentro de una estructura. Vale. ¿Cuándo ir por la liquidez? Bueno, vamos a ocupar el mismo ejemplo, de hecho, para no rayar tanto la cosa. A ver. ¿Cuándo ir por la liquidez? Vale. Por ejemplo, tenemos una mala zona de interés acá, ¿vale? Y estamos en el proceso del retroceso y yo ya sé que el precio tiene toda esta liquidez, pero demasiado evidente la liquidez arriba, y sé que va a ir para arriba, pero no sé cuándo, pero sé. Vale. Dame un segundo. Un poquito el panorama. Vale. Y aquí tengo otra zona de interés, que es mala. Vale. ¿Cuándo ir por la liquidez? Obviamente, que para ir por la liquidez externa es una vez haberme tomado la liquidez interna, claramente. Y obviamente también tiene que ser dentro de nuestras zonas, ojo, puntos de interés, dentro de nuestras zonas o puntos de interés, ¿vale? Ahí yo recién voy a estar buscando en dirección alcista, recién cuando llegue a mis zonas de interés, o sea, en mi caso sería este, ¿vale? Muchas veces va a pasar que el precio va a llegar a la aparente nada, va a llegar a la nada y se va a ir. Y pasa mucho, por diferentes cosas. Porque ya se tomó la liquidez, porque aquí había alguna baja temporalidad, por una noticia. De hecho, generalmente ocupan las noticias para hacer esto. Yo he visto muchas veces que no me dan la oportunidad de tomar esas operaciones porque hay noticias encima. Más que nada este último año ha estado brutal. Pero bueno, muchas veces también va a ser porque llega a ciertos puntos de Fibonacci, ¿vale? Fibonacci es importante siempre y cuando sepas identificar tus mínimos y máximos, ¿vale? Si los tiras Fibonacci como locos, te va a servir, pero en una tasa muy baja, ¿vale? Lo importante es saber cuál es tu mínimo y tu máximo, si no estarías todo el rato, es que aquí llegó y aquí tocó el 50, ¿viste? Y es que aquí llegó, ¿cachai? Si tú defines bien tu mínimo y tu máximo, si lo tienes muy claro, ahí puede que te sirva Fibonacci. De hecho, mira, el ojo ya lo tengo acostumbrado
Porque yo considero estos puntos, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, que el Fibonacci no sirve. Sí, sí sirve, bueno. Es la única herramienta que a veces ocupa. Por esto mismo, porque a veces sé que aquí hay demasiado espacio y ya me va a tomar la liquidez. Y sé que hay puntos muy precisos donde el precio tiene que hacerme un patrón gráfico también muy preciso. Y que cualquier otra cosa significa que esa zona ya no tiene reacción y espero sí o sí en mis zonas de interés válidas, en mis bloques, en mi IFC, en los IFC, perdón, ¿vale? Pero también muchas veces me ha pasado que hace el patrón exacto como debe hacerme en esta zona y tomo largo y es un tebaco, ¿vale? Pero claro, aquí todo define en un punto muy exacto si el patrón cumple o no, ¿vale? Eso es lo bueno, porque si tomas aquí solamente por una reacción de velitas, no, pésimo, pésimo, te va a generar mucho SL, ¿vale? Solamente son puntos de interés, puntos muy precisos, ¿vale? Tienes que esperar confirmaciones muy claras, al igual que en tus zonas de interés, tienes que esperar confirmaciones muy claras, ¿vale? Entonces, eso sería cuando ir por la liquidez. Cuando tomes la interna en alguna de tus zonas o puntos de interés de las confirmaciones, tú vas en largo y ahí recién puedes tomarte la liquidez. ¿Por qué? Porque muchas veces puede pasar algo como lo que estamos viendo acá arriba. Aquí hace algo completamente inválido, supongamos el caso, hace algo súper inválido, pero igual se va para arriba. Hace un rompimiento, viene acá abajo, llega a tu zona de interés y ahí recién se abre, ¿vale? Y tú dejando el TP corriendo porque va a llegar hasta arriba. Lo hace, muchas veces lo ha hecho. Vale, ¿cuándo ir por la liquidez? Listo. ¿Cuál es el objetivo de la liquidez? El objetivo de la liquidez, como su nombre lo dice, es tener liquidez, obtener dinero para seguir inyectando. El objetivo de la liquidez es parte fundamental de generar la estructuración del mercado. La liquidez es el dinero, ¿vale? No hay nada más profundo en ello. ¿Cuál es el objetivo de la liquidez? Generar más liquidez. Liquidez en forma de retroceso consecutivo se cambian a liquidez en forma de dinero, dinero que se posiciona en dirección, por ejemplo, acá en dirección alcista, que es ocupado para inyectarlo en dirección contraria. Esta liquidez se inyectó en dirección contraria. Así lo veo yo, así lo tengo entendido y así es más simple verlo porque no le encuentro mayor profundidad que eso, por lo menos bajo esos términos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la liquidez en la estructura del mercado? Es brutalmente importante, brutal. Y aquí vamos a pasar los gráficos. Miren. ¿Por qué es tan importante la liquidez en la estructura del mercado? Porque la liquidez te va a ir diciendo la dirección real del precio. Por ejemplo, mira, aquí tenemos, mira, retrocesos consecutivos, ¿vale? Retrocesos, voy a sacar esto un poquito y voy a dibujarle una liquidez. Retrocesos consecutivos. Esto fue un falso rompimiento inductivo que usó el posicionamiento acá. Era incoherente, bajo muchos aspectos de mi análisis era incoherente buscar corto en esta zona, pero la idea era buscar largos. Por aquí tiene una zona de interés, pero no pude operar, ¿sale? Recuerdo que esta operación de acá no la pude operar. No recuerdo por qué, pero no pude. A la hora del domingo, bueno, a esa hora obviamente no voy a poder operar, pero en fin. Liquidez interna, liquidez externa en forma de IFC, un patrón gráfico bastante claro, o sea, es mínimo, máximo, mínimo, máximo, máximo. Liquidez interna, liquidez externa en forma de IFC y liquidez externa por continua estructura, o sea, largos, ¿vale? Y con eso se forma un patrón gráfico. Un patrón gráfico que, vamos a dejarlo más claro, sería algo de este tipo. Ahí. De hecho, el mismo que he dibujado hace un momento atrás. Ese es un patrón gráfico. Vale. Acá hay otro tipo de patrón gráfico. Que es zona de interés, genera liquidez. Y que en la parte superior se toma la liquidez, el proceso que va dejando la exterior llega a determinada zona de interés y continúa estructural. Determinada porque era de baja temporalidad, ¿vale? La coherente, obviamente, desde la perspectiva de H4 era buscarlo en un IFC H4, pero sabemos que las huellas se esconden y no tienes que estar esperando una continua H4 necesariamente en un IFC H4. Se puede dar un IFC hasta de M3, siempre y cuando esté bien ubicado respecto a la estructura de este movimiento, ¿vale? Ahora, bueno, en verdad no voy a ahondar en el análisis. Ahora, bueno, sí debería mencionar, ¿por qué a veces deja este tipo de liquidez?
¿vale? Por muchos motivos. Puede ser parte de la estructuración, puede ser parte de una inducción, ¿vale? Por más de que te deje liquidez evidente, si tú no tienes clara dirección del precio, no debes buscar cosas donde no las hay, ¿vale? Es como, voy por esta liquidez porque aquí rompió este mínimo, para mí esto es un rompimiento inductivo, que quiere decir que seguimos largo y que esta zona es completamente inválida. Si bien el IFC cumple con ciertas características en su composición que lo hacen una zona de interés o un IFC válido o un order block válido como tal, ¿vale? Pero respecto a las condiciones que ha estado generando solamente me hacen creer que induce el posicionamiento en esa zona, ¿vale? Que es básicamente lo mismo que este. Este por ningún momento estuve buscando largos acá, lo ideal, los largos eran las zonas que tenía marcadas acá, que eran de M5 si no me equivoco. Pero en fin, eso sería, chicos, no me voy a alargar más porque creo que ya llevo 30 minutitos y creo que sería suficiente. Tal vez más adelante profundice un poquito más en la liquidez, pero mañana tengo que ir a trabajar y me quiero levantar a las 3 de la mañana para agarrar Londres. Así que eso, chicos, que estén muy bien y recuerden, si no ven la liquidez, ustedes son la liquidez.